Bueno, y quiero que te remitas a la época del colegio, que pienses allá, bueno, los que están en el colegio pues no les toca muy difícil, ¿no? Pero los que de pronto ya pasamos por ahí hace algunos años, pues bueno, pensemos ahí en una de esas clases en donde todos tuvimos algún profesor que al final de la clase pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y en ese momento sucede un milagro en el salón. Todos se vuelven sabios, inteligentes, ¿sí? En ese momento nadie tiene ninguna pregunta. Todos entendieron el tema, todo perfectamente claro, y hay un silencio total, ¿sí? Hay un silencio que llena el salón. Pero la realidad es otra, ¿cierto? Todos sabemos que hay alguien que tiene preguntas, ¿sí? Uno sabe, a veces uno es ese alguien, ¿sí? Pero uno no pregunta por qué. Bueno, por varias razones. Una de ellas puede ser porque el profesor de pronto no es tan amistoso y uno pues puede tener miedo a que le den ese un regaño ahí en público, ¿no? Esa puede ser una razón. Otra razón es que quedó tan perdido en el tema que ni sabe qué preguntar, ¿sí? O sea, casi que le toca que le vuelvan a dar la clase y no tiene ni siquiera clara la duda que tiene. O también uno cree que de pronto fue el único que no entendió y qué oso con los amigos, ¿no? Que de pronto todos dicen, uy, ¿cómo no iba a entender eso? Y uno cree que de pronto es el único, pero pues en realidad por ahí hay otro más sintiendo también que es el único, unos cuantos más. Y muchas veces en medio de la sociedad se nos enseña a pensar como algo negativo sobre las debilidades, ¿sí? Muchas veces nosotros no preguntamos en todo esto a causa de temores y porque sentimos que está mal exponer nuestras debilidades. Nadie quiere en el mundo en general verse ante los demás como una persona frágil o débil. Todos queremos parecer como personas fuertes, ¿sí? ¿Sí es así o no? De hecho, pues las redes sociales hoy en día ayudan a vender muchas veces una imagen irreal de las personas, ¿cierto? Uno en las redes sociales ve a todo el mundo hermoso, ¿sí? Dice el pastor Julián, dice que realmente el que sale feo en las redes sociales es porque no sabe manejar los filtros, ¿no? No sabe usarlos, entonces es una realidad y muchas veces en esas redes sociales se vende, bueno, esa belleza perfecta, se vende esa vida ideal. Nadie en sus estados sale ahí todo triste, ¿no? Todo el mundo contento, mejor dicho, con vidas súper prósperas, bendecidos, en paseos, en viajes, en salidas. Y bueno, realmente pocos, o pues prácticamente que nadie se pone a realmente subir, por ejemplo, un momento doloroso, ¿cierto? Pues eso no, eso generalmente no lo hacemos porque no nos gusta mostrar nuestra debilidad. Y muchas veces nosotros no solamente buscamos esconder las debilidades frente a los demás, sino que muchas veces incluso buscamos esconderlas de nosotros mismos. Entonces, ¿qué, como hijos de Dios, qué debemos hacer con nuestras debilidades? Todos sabemos que a todos se nos han entregado dones y talentos dados por Dios. ¿Cuántos tienen claro eso? Todos tenemos muchas virtudes y muchas cosas buenas que Dios nos ha entregado. Pero también, así como tenemos muchas cosas buenas, también tenemos debilidades. Todos, sin lugar a dudas, tenemos áreas débiles en nuestra vida, querámoslo reconocer o no. Pero pues todos, sin lugar a dudas, tenemos debilidades. Y hay que tener presente que, bueno, una debilidad puede convertirse en una ocasión para pecar y sencillamente para que una persona se acomode al pecado, que es algo, pues es algo que no debemos hacer como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque una persona, dice la palabra, cuando realmente ha llegado al Señor, pues el pecado ya no lo domina a él, sino que es uno el que tiene el control de su vida. Amén. Entonces, por ejemplo, una persona borracha, infiel, murmuradora, pues realmente que realmente está esclavizada, más no es que sea una debilidad, sino que está esclava
al pecado por dar lugar a la práctica de él. Y dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, dice: Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Así que una persona pues ya no puede ser sencillamente controlada por el pecado ni mantenerse esclavo del pecado, porque en la medida que nosotros conocemos del Señor, el Señor nos hace libres. Dice el versículo 31, dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús mismo es la verdad. Dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿cierto? Entonces el Señor es la verdad y en la medida que lo conocemos a Él, vamos a ser libres de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces hoy realmente pues vamos a hablar en el sentido de las debilidades, realmente como algo positivo para nuestra vida, no como la ocasión realmente para caer en el pecado, sino que realmente las debilidades son una necesidad en la vida del creyente. Dile a la persona que está a tu lado: las debilidades son una necesidad. Y bueno, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué debemos hacer con las debilidades? Lo primero es reconocerlas. Ya veíamos que generalmente en el mundo pues realmente buscamos ocultarlas de las demás personas y muchas veces incluso buscamos ocultarlas de nosotros mismos e incluso de Dios mismo, ¿sí? Muchas veces no hablamos con el Señor acerca de esas cosas que son una debilidad, y cuando a una persona le cuesta o no reconoce sus debilidades, pues es una vida que fácilmente puede llegar al fracaso y puede realmente dar lugar a que el orgullo crezca en el corazón de esa persona. Entonces, realmente todos los planes que Dios tenía con esa vida, pues no se pueden ejecutar de la manera que Dios quería que se ejecutara. Amén. Entonces, un ejemplo de esto es Sansón. ¿Cuántos recuerdan a Sansón? Bueno, ¿qué recuerdan de Sansón? No escucho, solo escucho así como muy lejano. Que era fuerte. Bueno, es una de las características más destacables en él, ¿cierto? Que él era un hombre fuerte, aparentemente invencible ante todos los hombres. Sí, eso, esas películas de ficción se le quedaban en pañales a Sansón, ¿no? Eso él, mejor dicho, iba peleando, matando a cuanto se le acercara y todo. Y vemos en la palabra del Señor también que Sansón tenía una debilidad. ¿Cuál era su debilidad? Las chicas eran su debilidad, ¿cierto? Y sabemos que, bueno, él se enamoró de una muchacha que, bueno, a sus padres no les agradaba mucho porque era una filistea, pero él enamoradísimo de ella, la mujer terminó, dijo, vendiéndolo por un tamal prácticamente, ¿sí? Lo traicionó, ¿sí? Lo traicionó y luego él, bueno, obviamente los filisteos matan a su esposa, él busca vengarse de ellos también, bueno, y luego él vuelve y se enamora, y por tercera vez, aunque él ve que realmente no es una persona confiable, 3 veces ya le demuestra que no es una persona de confianza, igual termina revelando su secreto. Y vemos que una de estas escenas en donde Sansón, pues por vengar la muerte de esa su primera esposa, acaba con varios hombres, dice la palabra en Jueces capítulo 15, versículos 15 en adelante, dice: luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado, la levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. Imagínense un hombre contra 1000, ¿sí? A veces los que, bueno, por ahí peleaban en el colegio, uno con uno y salían atendidos. Pero bueno, imagínense, Sansón contra 1000. Y dice, después dijo, con la quijada de un burro los he apilado en montones, con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres.
Cuando acabó de jactarse, tiró la quijada a ese lugar, y a ese lugar se le llamó colina de quijada. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor. Pido que pongas atención en lo que él dice. Has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. Sansón consideraba que la fuerza era ¿de quién? De él, ¿cierto? Dice, has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. Y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Entonces vemos que Sansón confiaba en la fuerza. Obviamente, pues él clama al Señor, pero en muchas áreas nosotros somos muy parecidos, ¿no? Solo es en medio de la debilidad cuando nosotros reconocemos la necesidad del Señor. Del resto creemos que somos autosuficientes. Por ejemplo, es muy raro que nosotros le pidamos, cuando estamos bien de salud, le digamos al Señor, ay Señor, permíteme respirar bien, pues porque uno está respirando y uno siente que no necesita pedirle eso a Dios. Pero cuando una persona se está de pronto por allá sintiendo ahogado, pues ahí sí clama al Señor. Y en muchas cosas nosotros nos sentimos que somos como autosuficientes y sentimos que es como las cosas que tenemos nosotros. Bueno, esto le estaba pasando a él y nosotros vemos como la siguiente mujer de la que él se enamora, porque era un chico muy enamoradizo, ¿no? La otra chica que también lo traiciona, dice la palabra en Jueces capítulo 16, ahí más adelante, versículo 20 y 21, dice, entonces ella gritó, Sansón, esta ya era la cuarta vez pero esta vez él sí le había revelado su secreto. Él ya le había dicho a esa mujer que a él lo habían consagrado de niño como un nazareo y que cortándole su cabello, pues podía perder su fuerza. Entonces dice, efectivamente ella hizo que lo raparan y dice, entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Y es impresionante porque aunque nosotros sabemos que en la vida de Sansón pues de alguna manera se termina cumpliendo el propósito, realmente no se cumple como pues Dios lo había planeado, ¿sí? Sino que termina tomando como otro rumbo y nosotros vemos cómo en medio de su debilidad es cuando Sansón realmente reconoce su necesidad de Dios. Y en este caso es donde nosotros podemos decir gracias a Dios, porque en las debilidades es donde realmente nosotros reconocemos la necesidad de Dios. Es en medio de esas debilidades donde realmente nuestro corazón se rinde a Él y no nos consideramos autosuficientes ni realmente confiamos sencillamente en nuestras fuerzas, sino que confiamos en el Señor. Jueces capítulo 16, versículo 28 dice la palabra, entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Imagínate, este hombre estaba en medio de una cárcel sin sus ojos después de que, pues cuántas veces él se había jactado de derrotar a miles y miles de sus enemigos y acabar con ellos, pero en esta ocasión él está metido en una cárcel y acá sencillamente lo han sacado para burlarse de él. Y él le pide a la persona que por favor lo acerque a las columnas del templo y él clama y hace esta oración al Señor. Dice, entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes y filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Y es impresionante, ¿no? Porque pues realmente cuando nosotros nos rendimos al Señor, pueden pasar cosas mucho mayores de lo que nosotros en nuestras propias fuerzas
intentamos hacer. Amén. Y necesitamos reconocer nuestras debilidades. Con esto no te digo que pues ahora empieces a ventilar tus debilidades, ¿no? Sino que realmente las rindamos a quien debemos rendirlas, que es al Señor. Amén. Entonces necesitamos reconocerlas delante de Él, necesitamos rendirnos al Señor y realmente confiar, no menospreciar esas debilidades, confiando solamente en nuestros puntos fuertes, sino que realmente necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 40:29. Él da poder, ¿a quién? A los indefensos, y fortaleza a los débiles. Así que si tú quieres recibir poder de parte del Señor, si quieres recibir fortaleza de parte del Señor, ¿qué necesitas ser? Débil, ¿cierto? Reconocer nuestra debilidad, porque cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad es que viene el Señor a ayudarnos. En medio de nuestra debilidad, Dios es nuestra fortaleza. Entonces no es algo, nuestras debilidades no es algo para avergonzarnos, sino es algo más bien para reconocer realmente nuestra necesidad de Dios, y donde somos débiles en nuestra humanidad, somos fuertes en el Señor. Amén. Entonces en la medida que en nuestras fuerzas, en lo físico, en lo humano, se van debilitando, en lo espiritual deben ir aumentando. Amén. Dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Entonces, si queremos fuerzas como las del Señor, tenemos que dejar de depender de las nuestras, porque el Señor fortalece a los débiles. Los que se consideran débiles, entonces el Señor es su fortaleza. Amén. Entonces no se trata obviamente de entregarnos a la debilidad, sino de rendirnos a quien no nos va a dejar morir en medio de esa debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Bueno, ¿cuántos están haciendo el devocional? ¿Cuántos están siguiendo las lecturas? Hemos aprendido mucho acerca de la iglesia primitiva, ¿sí? Y bueno, por estos días hemos hablado mucho acerca de Pablo también, y hemos conocido mucho acerca de su obra. Y acá Pablo mismo es el que está hablando. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré ¿de qué? De mis debilidades. Entonces, como les decía, el mundo nos enseña a esconder, a tapar, a ocultar nuestras debilidades, pero Pablo dice, me jactaré de mis debilidades, presumiré sobre mis debilidades. Y es impresionante, ¿no? Porque es algo que va pues muy contrario a lo que realmente nos enseñan. Uno muchas veces en su interior puede luchar con cosas que uno no quiere que sean así, pero pasan, ¿no? Porque son áreas que son débiles. Bueno, yo por ejemplo, muchos de ustedes saben que, ay no, yo por todo lloro, yo veo a alguien llorar y me dan ganas de llorar también. ¿Sí? Ay no, y yo digo, uy no, yo no quisiera ser así, como que lloro por todo, ¿sí? Yo veo a alguien llorar y ay, ya me da como tristeza ya en mi interior, y también como que acompaño a la persona, a veces ni sé por qué está llorando, pero yo la acompaño. Me pasa. Entonces, pues bueno, esa es una de las cosas que nos puede pasar, ¿no? Algunos de pronto también
me entienden en esa área. Y realmente el mundo nos enseña a esconder como nuestras debilidades, pero Pablo dice, solamente me jactaré de mis debilidades. Dice el versículo 6, si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y es impresionante, ¿cierto? Porque vemos acá que las debilidades realmente son algo que guardan nuestro corazón del orgullo, de creernos autosuficientes. Obviamente nosotros vemos la vida de Pablo y sí tenía bastante de qué jactarse, ¿no? A pocas personas el Señor le ha dado revelaciones como a este hombre y le ha permitido experiencias de esa categoría, pero él dice, si de algo me voy a jactar, será de mis debilidades. Y dice la palabra que el Señor le puso una espina en su carne. No sabemos exactamente a qué se refiere Pablo con esa espina en su carne, no hay una certeza acerca de qué era lo que pasaba, pero sí sabemos que era algo que realmente traía como tormento, dice Pablo mismo, dice un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Entonces, en medio de esa debilidad, su corazón estaba siendo guardado del orgullo, porque las debilidades nos ayudan a permanecer dependientes del Señor. Amén. Entonces, hay debilidades o hay aguijones en nuestra carne, como dice Pablo, que quisiéramos que no existieran, como lo que yo les acabo de contar. A veces pueden ser cosas en nuestro interior, a veces esos aguijones pueden ser personas a nuestro alrededor que uno de pronto dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿cierto? Puede pasar, ¿sí? Pero a veces pueden ser personas así, o puede ser sencillamente una enfermedad, puede ser cualquier cosa que sea un punto débil en tu vida, puede ser un área en tu vida a nivel interior. Lo que sí es cierto es que todos, sin lugar a dudas, tenemos y de hecho necesitamos debilidades en nuestra vida para realmente depender del Señor. Si tú sientes en tu interior, no, yo no tengo debilidad, pues necesitamos empezar a reconocer cuáles pueden ser esas áreas débiles. ¿Por qué? Porque si no podemos terminar así como Sansón, sacándonos los ojos sin realmente tener una visión correcta de lo que es nuestra verdadera vida. Amén. Entonces es muy importante buscar y realmente reconocer cuáles son nuestras debilidades, en qué áreas necesitamos al Señor. Ninguno acá es perfecto, todos necesitamos del Señor. Dice la palabra del Señor que así como, bueno, muchas veces nosotros no queremos esos aguijones en nuestra carne, pues Pablo tampoco lo quería. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Probablemente tú has orado muchas más veces porque esos aguijones no estén, porque esas áreas débiles en tu vida no estén. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces, si tú quieres que el poder de Dios actúe sobre ti, pues ¿qué necesitas? Tener debilidades. Si no tienes debilidades, el poder de Dios, ¿cómo va a actuar en tu vida? Muchas veces, Señor, yo quiero que el poder tuyo actúe en mi vida. Pues necesitamos tener debilidades para que el poder de Dios pueda actuar a través de nosotros. Dice el versículo 10, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza realmente proviene del Señor. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir y podemos presumir de nuestras debilidades, porque lo que para nosotros es una debilidad, en Dios es realmente nuestra verdadera fortaleza. Segunda de Corintios capítulo 4,
Versículo 1 dice la palabra: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. ¿Cuántos pueden decir eso? Nunca nos damos por vencidos. Dice el versículo 7: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Y qué hermoso esa comparación, ¿cierto? Y así realmente debemos vernos cada día delante del Señor, como una frágil vasija de barro dispuesta a ser moldeada por el Señor, que es el alfarero. Amén. Dice, esas vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Versículo 16: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. A veces parecieran eternas, ¿no? Parecieran tan largas, pero si nosotros vemos en realidad la eternidad, cualquier debilidad, cualquier dificultad que tú pases, realmente en lo que es tu vida en general, es algo que es demasiado pequeño. Dice pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y esa es nuestra más grande esperanza. Amén. Que en cuanto somos débiles, pues realmente estamos siendo fuertes en el Señor. Yo te pido que te pongas sobre tus pies.